¿qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión de Acentos Michoacanos 2019. Comenzamos con un recorrido por México y el mundo a través de las artes visuales, la música y los colaboradores como cada semana. El día de hoy iremos desde Kandinsky hasta la obra Homenaje en Michoacán del maestro Arturo Estrada. Tendremos la oportunidad de conocer la más reciente producción discográfica del joven chelista michoacano en Estados Unidos, Abner Jairo Ortiz. También iremos a París a través de distintos sitios emblemáticos en la vida cultural, social, política y artística de este lugar, uno de los preferidos en el mundo para visitarse. Ojalá se queden con nosotros, aquí comenzamos Acentos Michoacanos. Existió un artista que combinó en su vida 3 nacionalidades. Un artista que fue vituperiado y criticado a más no poder. Un pintor que fue ruso de nacimiento, alemán de formación y francés por vocación. El crítico de arte es el peor enemigo del arte. Vasily Kandinsky. Kandinsky fue el gran autor, teórico y práctico del arte abstracto. Un pintor diferente, un autor que cambió el mundo de la plástica. Su forma de desarrollar los conceptos artísticos, rechazando el objetivismo, sigue siendo difícil de digerir. Su obra es algo tan nuevo, tan raro y tan propositivo que hasta la fecha se sigue exhibiendo en sótanos de los grandes museos o en las salas principales. El arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro. Vasily Kandinsky. Kandinsky nació en Moscú, Rusia, en 1866. Compaginó sus estudios de pintura y dibujo con sus otros muchos intereses. Fue ecónomo y cursó Derecho. Fue un convencido del valor cultural de Rusia. Sus inspiraciones artísticas se encontraban en la región del río Volga, rico en figuras, ornamentos y colores. Tenía 30 años cuando arriesgó todo, como lo haría durante toda su vida, para seguir sus ideales y sus sueños. Viajó a Alemania, pues el país más grande del mundo ya le queda pequeño para su experimentación artística. En el país teutón siguió sus estudios de pintura y abandonó la docencia. Experimentó con el color, con las líneas y con la luz. Ya para inicios de 1910, reconoció que el objeto en su pintura era un elemento secundario, un mero adorno a su expresividad lumínica. Es ahí donde inicia su utilización del arte abstracto. El artista ha de tener algo que decir, pues su deber no es dominar la forma, sino adecuarla a un contenido. Vasily Kandinsky. Llegó su triunfo y su gran derrota. Kandinsky realizó improvisaciones más líricas que plásticas, cuadros de composiciones que han dejado volar la imaginación, pero que fueron reprobadas por las academias. También pintó impresiones llenas de formas y luz que pueden causar rechazo o admiración. En 1917 se casó en Moscú con Nina Andrievsky y volvió a Alemania. Francia estuvo siempre en su mira. El círculo artístico galo era más libre, menos pragmático que la dura academia rusa y Bauhaus.
Decidió ser francés y gracias a esa decisión logró un desarrollo artístico más espléndido. En la década de 1930 siguió su productiva obra en una Europa que asomaba la Segunda Guerra Mundial. El artista es la mano que, mediante una y otra tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana. Vasily Kandinsky. Kandinsky murió en el año de 1944. Detractores y admiradores sintieron la sensible pérdida de un artista en toda la extensión de la palabra. Un técnico sorprendente con una sensibilidad envidiable, pero también un renovador, un adelantado a su época. Un pintor que llenó el mundo de luz y sus cuadros de color, que cerró los ojos a las figuras para abrir nuestra percepción al sentimiento. El artista debe ser ciego frente a la forma reconocida o no, del mismo modo que debe ser sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo. Vasily Kandinsky. Hemos escuchado y visto parte de este Quijiría a través del maestro Vasily Kandinsky, quien precisamente es uno de los artistas celebrados en el Coliseo de Mármol, en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Le invito a que recorramos sus salas y veamos a esta figura icónica de la abstracción. Me da muchísimo gusto en esta emisión de Acentos Michoacanos saludar a un personaje muy importante en la historia de la cultura de este país y por supuesto de Michoacán, el maestro Arturo Estrada, quien es motivo de un homenaje nacional en una retrospectiva que ha organizado el Centro Cultural Clavijero. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Estoy como no, muy agradecido y caray, cómo no, me da más gusto que aquí en mi tierra pues se descubra que siempre he pensado en él y he vivido pensando siempre y trabajando por Michoacán. Panindícuaro es el lugar donde usted nació. Así es. El origen dicen que quiere decir lugar de ofrendas y pues poco se habla todavía, ya no, pero mis papás todavía llegaron y sí había problemas de idioma, pero ya ahora ya no, ya se transformó todo.
Me tocó hacer enseñanza primaria en mi pueblo y allí en ese momento pues conocí a un maestro escultor llamado don Miguel Moreno que tenía una especie de academia que serviría para hacer los mismos motivos escultóricos que en ese momento eran de motivos religiosos. Y conociendo a mi padre, pues esa aptitud que manifesté de muy niño, después de mis estudios siempre iba al taller de don Miguel y allí empecé a dibujar, a prepararme más y a empezar a esculpir la madera, que fueron los primeros trabajos que yo hice dentro de la escultura. Llegué yo a estudios superiores y que descubro la academia. Había dos academias muy importantes, San Carlos y La Esmeralda. La Esmeralda, caray, yo siempre dije, para hacer una escuela del gobierno, que estaba muy de moda de las escuelas entonces, era un lugar verdaderamente, pues, decepcionante. Lo que más me animó es que vi muchos muchachos dibujando. Pues yo es lo que quiero. El lugar era muy feo y sigue siendo todavía. Y pues me inscribí. Desde luego yo ya iba con el fin y llevaba muchas obras para demostrar mi capacidad. Y sí, como no, me inscribieron y me recibieron muy bien, pero desde ahí salí con la gran novedad de que, caray, aquí dan papel y se enseñan a hacer colores, complementaban a dar el oficio. Todo esto me entusiasmó mucho y pues la gran sorpresa posteriormente fue que los maestros que me tocaron, importantísimos en el desarrollo del arte, pues nada menos que Frida Kahlo, Diego Rivera, que ya impartía ahí el curso de pintura mural. Supe que uno de los grandes artistas iba a hacer un trabajo mural público en la escuela normal. Me doy cuenta y yo dije, bueno, ya a mí me interesa, yo voy a continuar siguiendo estudiando. Y fui y pues llevé mis manifestaciones plásticas, las vieron a ver si conseguía una plaza de ayudante. Sí, las vio el maestro Orozco y me aceptó. En la escuela era muy libre, pero posteriormente y ya desde la escuela, la enseñanza estaba imbuida de un sentido nacionalista. Y entonces con Frida Kahlo y en las clases de muralismo del maestro Diego, pues sí, hay que hacer arte público. ¿Qué van a pintar al pueblo de México? Ustedes sean observadores, vean a sus gobernantes si les cumplen lo que les ofrecen para mejorar su estado social. Y esos son los motivos que ustedes deben pues captar y pintarlos por medio de imágenes, dando siempre este testimonio a la población y ya desde entonces en lugares donde esta manifestación pública sea accesible para todo el mundo. Desde luego sigo pintando
pues mis temas de siempre y eran trabajos de diferentes etapas y temáticas. Pues he captado el momento que yo viví cuando empecé y ahora igualmente he tratado de pintar algo de mi pensamiento social plasmándolo en imágenes plásticas. Siempre he sostenido que la pintura debe ser pública y claro, si es mural, y debe presentar momentos históricos, planteando motivos que quienes nos dirigen puedan darnos libertad, salud y educación y futuro agradable. Muy bien, maestro, pero queda su legado, su obra que tendremos oportunidad de apreciar en esta retrospectiva homenaje nacional a Arturo Estrada en el Centro Cultural Clavijero. Le agradezco mucho, un placer. Y bueno, pues aquí dejamos algunas imágenes de lo que se reconoce en este homenaje en nuestro país a su obra, a la obra de un michoacano de alcance mundial. Gracias por continuar con Acentos Michoacanos. Ahora le invito a recorrer junto a nuestro compañero Francisco Béjar la identidad y el patrimonio. En esta ocasión nos trae Cartografía Novohispana. Bienvenidos a Identidad y Patrimonio. Los saluda Francisco Béjar. En esta oportunidad conoceremos la cartografía histórica virreinal, es decir, el conjunto de mapas y planos urbanos y rurales que desde el siglo XVI dibujaron la extensa geografía de la Nueva España. Acompáñenme a conocerlos. Se conoce como cartografía a la ciencia que estudia los mapas o cartas geográficas, cuya tradición se remonta hasta antes del siglo III a.C. Sin embargo, su verdadero auge se centra durante el Renacimiento, alentado por los viajes ultramarinos realizados por expedicionarios españoles, portugueses, ingleses y franceses. La producción italiana de mapas dominó el siglo XV, gracias en parte a la publicación de las múltiples ediciones de la geografía tolemaica. Sin embargo, en el atardecer del siglo XVI y durante la mayor parte del siglo XVII, serán los cartógrafos como Mercator, Ortelius y Blau quienes aseguraron que los Países Bajos fueran el centro indiscutible en la producción de los mapas. Con el arribo de la cultura europea a tierras mexicanas, se impulsó la exploración y reconocimiento de la geografía mesoamericana, con base en los antiguos códices y pictogramas contenidos en los libros del tributo prehispánico, realizados por los antiguos tlacuilos, es decir, los escribanos y cronistas mexicas, quienes, por órdenes de las autoridades tanto civiles como religiosas, pintaron vistosos documentos didácticos en los cuales se combinó las convenciones plásticas prehispánicas con la iconografía europea. Un ejemplo de ello es el plano de la ciudad de Tenochtitlán, firmado en Nuremberg en el año de 1524. De esta manera, a finales del siglo XVI, ya se había trazado en los mapas el perfil de lo que hoy es México, con las penínsulas de Baja California y Yucatán. Posteriormente, se fueron sumando la cartografía propia de tierra adentro, es decir, de las ciudades, villas, pueblos y caminos del interior novohispano, como lo son los mapas de los reinos de la Nueva España y Nueva Galicia de 1574, y posteriormente los mapas o coreografías de los obispados de México, Michoacán, Guadalajara, Puebla, Antequera o Oaxaca, Durango y Ciudad Real, así como los propios de las misiones apostólicas o provincias de las órdenes religiosas, como las franciscanas, agustinas, jesuitas y dominicas principalmente. La complejidad y preciosismo de la cartografía histórica de la Nueva España radica, amén de su funcionalidad, en su esmero matemático, calidad pictórica y simbólica. Los primeros planos realizados durante el siglo XVI muestran la influencia de las culturas prehispánicas con pictografías como las grecas, los glifos, las figuras zoomorfas y antropomorfas. Posteriormente, consolidada la colonización, se empleó la iconografía europea con elementos como las cruces, la arquitectura,
las heráldicas, los horizontes e inscripciones en obras firmadas por Pedro de Arrieta. Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, aparecieron los modernos planos ignográficos de las ciudades de México, Puebla y Valladolid, trazados a partir de cuarteles y manzanas con el rigor que dictaba la Real Academia de San Carlos de la Nueva España, y firmados por importantes ingenieros militares como Ignacio de Castera, Manuel de Constanzo, Jesús de Águila, y realizados entre los años de 1790 y 1794. En cuanto a su técnica, la cartografía virreinal empleó diferentes soportes que van desde el papel amate y la penca de maguey, para el caso de los códices y los planos incluidos en los libros del tributo prehispánico, pasando por las fibras de algodón, lino, papiro, pergamino y papel. El uso de las tintas ferrogálicas, acuarelas, óleos y temples colorearon e ilustraron el preciosismo de estas cartas y mapas, como los biombos de la Ciudad de México firmados por Juan Correa en 1692 y el de los condes de Moctezuma del siglo XVII. Por otra parte, los mapas impresos en Flandes, Italia, Alemania y Francia son con frecuencia verdaderos compendios georreferenciados que muestran las rutas ultramarinas y terrestres de la extensa geografía novohispana. La cartografía histórica de la Nueva España expresa, además de sus calidades geográficas, los valores de pertenencia étnica e identidad cultural, que desde el siglo XVI dibujaron los casi infinitos límites del México virreinal. Los invito a conocerlo. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio. Ahora es tiempo de que nos hable la música a través de la presencia del joven artista michoacano Abner Jairo Ortiz, quien está realizando sus estudios de posgrado en Pittsburgh y quien tuvo oportunidad de hacer una residencia en Londres. Justamente derivado de ello, hizo esta grabación y este disco que va desde Bach a Benjamin Britten.
De nueva cuenta en Acentos Michoacanos, un espacio para la música a través de Toma 2 con Alex García, quien nos ofrece algo de electro jazz. Bienvenidos a Toma 2, acá está el Alex para contarles más de música. Hoy vamos a viajar hasta Los Ángeles, California para hablar de... Perdón. ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, Alex García, para platicar más de música aquí en Toma 2. Bienvenidos y nos vamos a viajar hasta Los Ángeles, California para hablar de Nowhere, esta banda de jazz y música electrónica que también es una casa de producción musical fundada por Luis Cole y Genevieve Artadi, estos dos grandes músicos que, bueno, nos han dado mucho de qué hablar en sus últimas presentaciones en festivales de jazz súper importantes. Hay una cuestión muy característica de Luis Cole que me gustaría mencionarles, y es precisamente la producción, no solamente de su cuestión musical, sino de toda la producción visual. What's the tempo? 1, 2, 1 more time. Es decir, sus videos que pueden ustedes encontrar ahí en YouTube poniendo Luis Cole. Van a notar una producción pues de bajo presupuesto que ha sido muy creativa, además de llegar por ahí a ciertos puntos pues un poco distorsionados, ¿no? de lo que normalmente quiere hacer un músico de jazz. Es decir, son muy innovadores en sus producciones visuales. Y bueno, en la cuestión musical suelen interpretar dos teclados con sonidos electrónicos o sintetizadores con fundamentos en el jazz contemporáneo. Y bueno, Luis Cole, además de ser un excelente pianista, es un excelente baterista, que se van a divertir mucho al verlo tocar, porque aparte es muy diferente con su aspecto, ¿no? Sale sin playera, se pinta cosas en el cuerpo, la iluminación más la voz de Genevieve hacen una combinación perfecta. Luis Cole se los recomiendo muchísimo, se van a divertir, además de que van a enriquecer su gusto musical. Ahí los dejo con Luis Cole y nos vemos en la próxima. Disfrútenlo. Nowhere. Say it, yell it, scream it. Just open up the
door and let me out. Come on, brain. Can't we just get along? Can't you just do what I really want? Do you really wanna live like this? Do you really wanna be like this? Do you really wanna live like this? Do you really wanna? So don't forget. Sin duda, Morelia desde hace algunos años se ha habituado, ha considerado como parte de su cultura el baile. Hoy le invitamos a ir a uno de los lugares favoritos a través de este grupo, músicos locales que nos llevan por ritmos diversos como la salsa, la cumbia y el son. Morenita consentida.
largo recorrido por lugares emblemáticos en la ciudad de la luz, París. Así que no le cambie. Estamos a las espaldas de la entrada principal a este edificio en Los Inválidos, que tiene el impresionante domo y la tumba de Napoleón, de quien también se exhibe una exposición sobre el hombre, el estratega. Les invitamos a pasar. De estilo barroco, comenzó a construirse a finales del 17 por orden del rey Luis XIV, con la intención de crear unas instalaciones que cobijaran a los veteranos de guerra que no tenían dónde vivir. En su primer siglo de vida, Los Inválidos llegó a acoger a más de 4,000 veteranos. Sin embargo, es la tumba de Napoleón lo que atrae a diario a centenares de turistas. Sí, es el mausoleo de Napoleón Bonaparte, uno de los personajes históricos de mayor trascendencia para la historia de Francia y Europa, el que capta la atención por su tumba, la cual se sitúa bajo la gran cúpula del Palacio Nacional, bañada en oro y bajo cuyo centro se sitúa un sarcófago de grandes dimensiones que guarda los restos mortales del emperador llevados a Francia desde la isla de Santa Elena, donde fue desterrado. En Los Inválidos se custodian también los féretros de otras personalidades francesas relevantes, muchas de ellas emparentadas con Napoleón. Aunque el mausoleo de Bonaparte sea tal vez lo más llamativo de la visita a este edificio parisino, hay muchas más cosas para disfrutar en el monumento. Los Inválidos es también conocido por su riqueza artística y arquitectónica, por su imponente cúpula dorada y por guardar todo tipo de testimonios del pasado militar en Francia. Estamos en el símbolo de la capital francesa, la Torre Eiffel, que precisamente mide 300 metros de altura, además del monumento más visitado en todo el mundo y que fue rechazado en su momento por otras ciudades europeas. Pues vamos a disfrutar este recorrido por la Torre Eiffel.
En el barrio de Montparnasse, uno de los sitios imprescindibles de la bohemia parisina, se encuentra precisamente el Cemente, que reúne figuras muy queridas, algunas odiadas, entre ellas el poeta maldito Charles Baudelaire. Se presume una tumba bastante sencilla frente a lo que sucede a la del expresidente de México, Porfirio Díaz. Vamos a hacer un recorrido breve por el cementerio de Montparnasse. El cementerio de Montparnasse fue abierto en 1824 y ocupa hoy 19 hectáreas y alberga unas 35.000 tumbas. La enorme cantidad de personajes célebres que han sido enterrados allí hace que sea muy visitado. En el mundo de las letras, por ejemplo, encontramos infinidad de nombres ilustres tales como Samuel Beckett, Julio Cortázar, Marguerite Duras, Eugene Ionesco, Guy de Maupassant, Charles Baudelaire, César Vallejo o Carlos Fuentes, además del músico Camille Saint-Saëns. Sin embargo, la pareja más ilustre es la formada por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, enterrados juntos. También es popular la tumba de Porfirio Díaz, expresidente de México, quien no obstante generar encono y reconocimiento por su papel como exmandatario nacional, cuenta con una de las tumbas más cuidadas y llenas de color por cuanto objeto y dedicatorias han puesto los visitantes. A principios del siglo XIX en París se construyeron los 4 cementerios más grandes e importantes de la ciudad, entre ellos el Montparnasse, en el sur de la misma. Los cementerios pasaron de ser lugares prohibidos a ser en nuestros días verdaderas atracciones turísticas. Sus tumbas históricas, sus monumentos, las anécdotas que encierran e incluso su entorno apacible atraen a un gran número de curiosos cada año. Nos vamos a despedir con un segmento musical en el barrio Montparnasse, en París, agradeciendo el favor de su atención en esta producción de Liliana Guadarrama, con la realización de Manuel González, la cámara de Heriberto Santos, Yasmín David en los contenidos y la conducción, quien le espera la próxima. Español,